Queridos amigos, es con el alma encogida que comienzo a contarles esto. Hace apenas unos días, el doctor me comunicó que mis días están contados. Más cortos que un atardecer de verano. Cáncer de páncreas, fase terminal. El próximo verano ya no será tuyo, me dijo con una serenidad que dolía más que cualquier palabra. Pero antes de partir, necesito abrir mi corazón y dejar mi historia. Una historia marcada por el dolor, la vergüenza y también por una fuerza que no sabía que tenía. La historia de una niña que fue dañada por quien debía protegerla. Una niña que pensó que no valía nada, que no tenía derecho a vivir. Y sin embargo, sobrevivió. Cuento esto hoy porque sé que hay otras personas allá afuera, cargando con su dolor en silencio. Convencidas de que no hay salida, que no hay futuro. Pero sí lo hay. Créanme, sí lo hay. Antes de seguir, les pido que me dejen en los comentarios desde donde me están escuchando. Su compañía me da fuerza en estos momentos tan frágiles. Y si pueden, denle un me gusta a este vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias por no dejarme sola. Me llamo Mary Louise Carter. Tengo 75 años y vivo en Bromvik, Georgia. Muchos me conocen como la enfermera Mary del Hospital Memorial. Aunque hace tiempo que no ejerzo, la enfermería fue mi vida entera. Pasé décadas atendiendo camas, ofreciendo alivio a los pacientes. Recomendando remedios para el dolor, para la fiebre, para heridas que no querían cerrar. Pero hoy, ni todo ese conocimiento puede salvarme. Mi infancia transcurrió en una casita de madera en Willow Creek, a unos kilómetros de la ciudad. Un hogar humilde, con suelo de tierra y un techo por donde se colaban las estrellas. Vivíamos allí mi madre Sila, mi abuela Antonia, y mi abuelo Geral. Mi padre nunca estuvo. Se esfumó al saber que mi madre esperaba un hijo. Ella apenas tenía 15 años. Y con la vergüenza a cuestas, regresó a casa de sus padres. Mi abuelo jamás la perdonó por haber deshonrado a la familia. Era un hombre grande, ceñudo, siempre molesto. Trabajaba en la fábrica de papel, y llegaba oliendo a sudor, a madera húmeda y a whisky barato. Dirigía su furia hacia mi madre con una crueldad que marcó mis primeros años. Te abriste de piernas como cualquiera, ahora aguanta, le repetía como un mantra. Yo me sentía como un error, como una sombra indeseada. Mi madre apenas hablaba, tragándose cada palabra venenosa de él. Se levantaba de madrugada para limpiar casas ajenas y volvía rendida, las manos agrietadas, el alma rota. Nunca tuvo fuerza para enfrentarlo. Mi abuela Antonia era distinta. Cuando él no estaba, me cantaba, me acariciaba el pelo y me contaba historias hasta que me quedaba dormida. Pero al escuchar los pasos de mi abuelo, se callaba, me mandaba a mi cuarto y agachaba la cabeza. El hombre de la casa se respeta, murmuraba como si recitara un rezo aprendido. Ella también había sido criada bajo el peso del miedo. Su madre, en secreto, le había enseñado a leer en el patio de tierra seca, con el corazón acelerado por si él la descubría. Las niñas no necesitan escuela, gritaba mi abuelo cuando se enteraba. Solo aprenderá tonterías. Terminará como su madre. Mi abuela aprendió a leer entre susurros y borrando con rapidez cualquier rastro cuando se acercaba el peligro. Vivíamos todos en 2 habitaciones. Una sala-cocina con una estufa en un rincón y una mesa coja en el centro. Y un cuarto donde dormíamos los 4. Mis abuelos en una cama vieja que crujía como si llorara. Mi madre y yo, en una estera sobre el suelo frío. El baño era un retrete improvisado detrás de la casa, un hueco mal cubierto que olía peor en verano y en los días de lluvia. La comida era escasa, frijoles, pan de maíz, plátanos hervidos y, si teníamos suerte, algún pescado que algún vecino regalaba. Las reuniones familiares eran raras. A veces, tras una semana bebiendo, el abuelo traía carne seca, como ofrenda para silenciar culpas. Y así sobrevivíamos. ¿Cómo podíamos? Mi madre limpiaba, lavaba, cocinaba para cualquiera que le diera unas monedas. Yo, desde pequeña, aprendí a ayudar. A lavar ropa, a planchar, a cocinar. Pero el invierno trajo más dolor. La salud de mi abuela empeoró. Sus piernas se hincharon, le faltaba el aire y terminó postrada en cama. Mi abuelo, cada vez más hostil, encontraba cualquier excusa para golpear a mi madre. Porque la sopa estaba fría. Porque la camisa tenía una arruga. Yo vivía con miedo. Mi corazón se aceleraba con solo oír sus pasos.
y cuando hablaba, su voz me hacía temblar. Cuando cumplí 12, todo empeoró. Mi cuerpo empezó a cambiar. Y su mirada también. Ya no me miraba con enojo, sino con algo que me helaba la sangre. Me observaba como si no fuera su nieta. Como si fuera otra cosa. Estás creciendo, decía. ¿Quién lo diría? Mi abuela lo notó. Un día me llamó a su cama y me dijo con voz urgente: no te quedes sola con él, hija. Si tu madre no está, vete con la señorita Jolene. Inventa cualquier excusa. Pero no te quedes aquí. Yo asentí. Y desde entonces, evité estar sola en casa. Iba a la escuela aunque no tuviera útiles. Me ofrecía para ayudar en las casas vecinas. Cualquier cosa para no quedarme a solas con él. Pero un día no tuve escapatoria. Era el sábado del día de Colón. Una lluvia furiosa azotaba el pueblo, convirtiendo las calles de tierra en ríos de barro. No había forma de salir. Mi madre había ido a entregar ropa limpia a una granja, a 5 kilómetros, y no volvería hasta el domingo. Mi abuela estaba ardiendo en fiebre, delirante, apenas consciente. Y yo era la única que podía cuidarla. Le ponía paños fríos en la frente. Le mojaba los labios secos. Y en medio de esa angustia, elevé una oración sin palabras. Entonces escuché la puerta principal abrirse de golpe. El estruendo me hizo saltar. Era él. Mi abuelo, empapado hasta los huesos, apestando a whisky y con los ojos inyectados de algo que no supe nombrar. ¿Dónde está la comida?, bramó desde el salón. Estoy preparándola, abuelo, respondí, saliendo a toda prisa del cuarto. Estaba atendiendo a la abuela. Tiene fiebre muy alta. Él me miró fijamente. Sus ojos entrecerrados me dieron escalofríos. Tu abuela ya está en las últimas, escupió. Yo tengo hambre. Y frío. Necesito que me calientes. Había algo en su tono, algo en su mirada, que me hizo temblar. Sabía lo que venía, aunque no pudiera aceptarlo. Quise correr, pero afuera la tormenta rugía y no tenía a dónde huir. Balbuceé: voy a encender el fuego y preparar pan de maíz. Él se acercó y me sujetó del brazo con una fuerza brutal. No es ese el fuego que quiero, murmuró con una voz espesa. Lo que pasó después ocurrió muy rápido, pero lo sentí eterno. Me arrastró hasta la cama donde dormíamos mi madre y yo. Me lanzó sobre el colchón como si no fuera más que un saco vacío. Sentí el peso de su cuerpo encima del mío. El olor agrio de su sudor. El dolor que me partía en dos. Grité. Llamé a mi madre, a Dios, a cualquiera que pudiera salvarme. Y entonces, algo increíble sucedió. Mi abuela, que llevaba días sin poder moverse, apareció en la puerta. Sostenía entre las manos temblorosas la estatua de San Miguel, la que estaba sobre el pequeño altar en la sala. Sal de ella, demonio, gritó con voz ronca, pero con una fuerza que nunca antes le había escuchado. Mi abuelo se rió. Una carcajada cruel, despectiva. Y justo en ese momento, la puerta volvió a abrirse. Era mi madre. Empapada por la lluvia. Había vuelto antes porque el arroyo había crecido tanto que bloqueó el camino de regreso. Se quedó paralizada al ver la escena. Y entonces, gritó. Un grito que parecía venir de otro mundo. De 20 años de humillaciones acumuladas. Se lanzó sobre él como una leona herida. Saltó sobre su espalda, arañándole el cuello con una furia que jamás imaginé en ella. La sangre brotó en hilos oscuros. Él me soltó y arremetió contra ella, lleno de insultos y violencia. Yo me arrastré hasta una esquina, temblando, cubriéndome con lo que encontré. Vi cómo mi abuelo empujó a mi madre contra la pared. Cayó al suelo, pero se levantó de inmediato. Sus ojos ya no tenían miedo. Tenían fuego. Mi abuela, aún de pie, no soltaba la estatua. Y él, ignorándola, sacó el cinturón. Ahora vas a aprender lo que significa desafiarme, escupió. Pero mi abuela, que apenas podía sostenerse, alzó la figura de San Miguel con ambas manos. Y la dejó caer sobre su cabeza. El golpe fue seco. Horrible. Mi abuelo se tambaleó como un árbol al borde de caer. Y luego, se desplomó sobre la mesa. Un silencio sepulcral llenó la casa. Solo se oía la lluvia golpeando el techo. Mi madre, mi abuela y yo lo miramos, sin saber qué hacer.
Un hilo de sangre corría desde su sien hasta el suelo. Está muerto, susurré, casi sin voz. Mi madre se acercó con cautela. Tocó su cuello, buscando un pulso. Todavía respira, pero está muy mal, dijo. Mi abuela soltó la estatua, como si le pesara una tonelada. Sus piernas cedieron, y cayó sentada contra la pared. Si sobrevive, va a querer vengarse de todos nosotros, dijo con una calma que me heló la sangre. Sila, tú sabes lo que hay que hacer. Mi madre asintió. Me miró directamente a los ojos. Vas a ir a casa de la señorita Jolie. Diles que te asustó la tormenta y que te pedimos que te quedaras allá esta noche. No cuentes nada. Si preguntan por tu abuelo, di que se fue antes de que empezara la lluvia. Pero, mamá, ¿ustedes qué van a hacer?, pregunté con la voz quebrada. Mientras menos sepas, mejor. Es por tu bien. Confía en mí. Busqué en los ojos de mi abuela alguna señal, alguna duda. Pero solo encontré un leve asentimiento. Me estaba ordenando obedecer. Y así lo hice. Salí bajo la tormenta, empapándome de barro y miedo. Corrí como si huyera del mismísimo infierno. Y de alguna forma, lo estaba haciendo. La casa de la señorita Jolín quedaba a unas pocas cuadras, pero esa noche pareció un mundo de distancia. Mi ropa empapada se pegaba a mi piel, y cada paso me dolía como si mi cuerpo entero se resistiera a moverse. No sabía si temblaba por el frío, por el miedo o por el dolor punzante que me atravesaba por dentro. Al llegar, toqué la puerta con los nudillos congelados. Ella abrió y al verme, su rostro se llenó de preocupación. ¿Qué pasó, niña? Inventé una excusa, balbuceando que la lluvia y un techo con goteras me habían obligado a salir corriendo. No me preguntó más. Me ofreció una toalla, ropa seca de su hija, y un plato humeante de pollo con albóndigas. Me arropó en una alfombra cerca de la chimenea, donde aún quedaban brasas encendidas. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de él sobre mí, el hedor de su aliento, el dolor profundo, la impotencia. Imágenes de San Miguel cayendo con fuerza sobre su cabeza se repetían una y otra vez. Me preguntaba si estaría vivo, si les habría hecho daño a mi madre y a mi abuela después de que me fui. ¿Se habría despertado? ¿Se habría vengado? A la mañana siguiente, la lluvia había cesado. El cielo seguía gris, pero un rayo de sol tímido se filtraba entre las nubes. Volví a casa con las piernas pesadas, como si arrastrara el peso de lo vivido. Mi madre me abrió la puerta con una expresión serena, casi pacífica. Buenos días, hija, dijo con una leve sonrisa. ¿Descansaste bien en casa de la señorita Jolín? Miré a mi alrededor buscando rastros del horror de la noche anterior. La casa estaba limpia. La mesa reparada. Todo en su lugar, como si nada hubiese pasado. ¿Dónde está?, logré preguntar, apenas moviendo los labios. Tu abuelo se fue, respondió mi madre con voz firme. Se ha ido. No volverá. No dijo más. Y no hizo falta. La casa estaba envuelta en un silencio diferente, uno que no asustaba. Mi abuela, desde su cama, sostenía el rosario entre sus dedos temblorosos. Cuando me vio, me llamó con la mirada. Mi niña, murmuró. Ya nadie podrá hacerte daño aquí, y lo creí. Mi madre entró al cuarto y habló sin rodeos. Nadie debe saber lo que pasó. Para el mundo, tu abuelo se fue con otra mujer, como hizo tu padre. ¿Entiendes? Asentí. Y si preguntan por qué no se despidió, por qué dejó todo. Cuando un hombre se va por otra mujer, se va así, sin mirar atrás, completó mi abuela. Esa tarde, mi madre recogió las pocas pertenencias de mi abuelo. Las echó en una pila en el patio y les prendió fuego. Dijo que era para evitar la mala suerte. Cuando las llamas se extinguieron, arrojó sal gruesa sobre las cenizas. Mientras lo hacía, recitaba palabras que no entendí, como si conjurara un final. Y quizás sí lo hacía. Los vecinos preguntaron por él, claro. Mi madre repitió nuestra versión. Una joven de la fábrica, según decía, lo había seducido y se lo llevó. Algunos murmuraban, otros asentían con resignación. No era raro que hombres se largaran de esa manera. Pasaron los días, y aunque la pobreza seguía, la paz llegó a nuestra casa por primera vez. Ya no había gritos. Ya no había insultos. Ya no había miedo. Mi madre cantaba bajito mientras barría el piso.
Mi abuela sonreía sin esconderse. Yo comencé a dormir sin sobresaltos, aunque las pesadillas aún me visitaban de vez en cuando. Soñaba con él, con su voz, con su sombra. Pero ya no era tan poderosa como antes. A veces, el olor del whisky me hacía vomitar, o la presencia de un hombre me ponía en tensión. Mi madre lo notaba. Una noche, después de cenar, se sentó a mi lado. Me acarició la frente y me dijo con ternura: no lo guardes todo adentro, hija. El silencio te carcome por dentro, como termitas que destruyen la madera sin que nadie lo note. Y esa noche lloré. No como lo había hecho antes, en silencio y con vergüenza. Lloré con todo mi cuerpo, con el alma. Mi madre me abrazó y no me soltó. No fue tu culpa, me susurró. Él era el monstruo, no tú. Y por primera vez, sentí que el dolor comenzaba a ceder. Como si una puerta, sellada por años, se abriera un poco. Con el tiempo, mis preguntas se hicieron más insistentes. Una tarde me armé de valor y le pregunté directamente: mamá, ¿qué le pasó realmente? Ella bajó la mirada. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder: tu abuelo no va a volver. Y aunque esa frase parecía definitiva, no era una respuesta. Solo un cierre. Pero yo entendí el mensaje. Años más tarde, durante una de esas noches febriles en que mi abuela deliraba, murmuró una verdad que ya presentía. Me contó lo que sucedió tras mi huida. Mi madre, apenas salió el sol al día siguiente, usó la vieja carretilla que solíamos emplear para llevar ropa. Cargó el cuerpo de mi abuelo, aún inconsciente, hasta un rincón lejano del arroyo. Uno profundo, apartado, donde nadie solía ir. Le ató piedras a las extremidades y lo dejó en el agua, entregándolo a la corriente. Un acto silencioso, desesperado, definitivo. Después, limpiaron la casa. Borraron cualquier rastro de la violencia. La lluvia de esa semana ayudó. El arroyo creció tanto que arrastró todo. Cuando el caudal bajó, no quedó señal alguna. Ni cuerpo, ni huellas, ni sospechas. En el pueblo, la ausencia de un hombre como él no levantó demasiadas preguntas. No era el primero que se iba. Ni sería el último. En la fábrica, nadie lo echó de menos. Y así, nuestra familia quedó reducida a 3 mujeres. Sobrevivimos con lo poco que teníamos. Mi madre seguía trabajando de lo que podía. Yo retomé la escuela, aunque algo en mí se había apagado. La señorita Eunice, mi maestra, notó el cambio. Antes alegre y participativa, ahora era retraída, desconfiada, silenciosa. Intentó hablar conmigo, pero no dije nada. El secreto debía quedarse enterrado, igual que mi abuelo. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular. Susurros en el mercado, comentarios velados sobre la misteriosa partida del viejo Geral. Algunas miradas seguían a mi madre cuando caminaba por el pueblo. Entonces, una noche, mi madre anunció que nos iríamos. Esta tierra ya no nos quiere, dijo. Y nosotras tampoco la necesitamos. ¿A dónde vamos?, pregunté con un nudo en el estómago. A Savannah. Su voz tenía una convicción que nunca antes le había oído. Era el inicio de algo nuevo. Mi abuela, ya muy enferma, solo asintió. Ella también sabía que era lo mejor. Aquí las paredes escuchaban y las bocas hablaban más de la cuenta. Y así, una mañana de marzo de 1964, justo cuando el presidente Lyndon B. Johnson firmaba la Ley de Derechos Civiles, nos fuimos. Empacamos nuestras pocas pertenencias en un carrito prestado. Ropa, algunos platos, la imagen de la Virgen María, el colchón de mi abuela. Un vecino amable nos llevó hasta la estación de autobuses. Dejamos atrás la casita de madera, el manzano del patio, los vecinos chismosos y los recuerdos que dolían. Nos despedimos del arroyo que se había llevado no solo un cuerpo, sino una parte de nuestra historia. Mi madre compró 3 boletos de ida. Desde la ventana del autobús, vi cómo el paisaje de Willow Creek se hacía cada vez más pequeño. Las casas de madera se desdibujaban entre la neblina. No mires atrás, hija, me dijo mi madre apretando mi mano. Lo que fue, fue. Ahora, vamos hacia adelante. Y cruzamos la línea invisible que separaba nuestro pasado del futuro que aún no conocíamos. Una vida nueva nos esperaba. Llena de incertidumbre, sí. Pero también de posibilidad.
Llegar a Savannah fue como aterrizar en otro planeta. El bullicio de la ciudad, los edificios altos, los autos tocando bocinas sin parar. Todo era abrumador para una niña de campo como yo. La primera semana la pasamos en una pensión estrecha cerca del puerto. Compartíamos un cuarto minúsculo, con paredes delgadas y un baño comunal siempre ocupado. Mi madre trabajaba limpiando en casas de gente adinerada. Ganaba lo justo para traernos una fiambrera con comida cada noche. El aire húmedo de la ciudad, cargado de humo y olores rancios, era implacable con los pulmones débiles de mi abuela. La tos se volvió constante. El reumatismo le impedía moverse. Aún así, nunca se quejaba. No se preocupen por mí, decía con una dulzura que escondía su dolor. Ya viví lo que tenía que vivir. Ahora ustedes tienen que seguir. Incluso postrada, me enseñaba. Cómo moverme en la ciudad, cómo evitar a los embusteros, cómo rendir cada moneda. Mi madre, tras meses de limpiar baños y fregar pisos, consiguió trabajo como cocinera. Era un pequeño ascenso, pero marcaba una diferencia. Pudimos alquilar una casa modesta en las afueras. Pequeña, pero nuestra. Allí conocimos a la señora Carmen, una viuda de carácter fuerte y manos sabias. Nos abrió las puertas de su hogar sin pedir nada a cambio. Al ver a mi abuela tan enferma, nos preparó un té de hojas de mora con miel del campo. No era una cura, pero aliviaba. Venía todos los días. Traía hierbas, bendiciones, y una calidez que no se puede comprar. Era comadrona de oficio. Sabía más remedios que muchos médicos. Con mis manos y mis plantas, hago milagros, decía con orgullo. Poco a poco, empecé a confiar en ella. Le conté parte de lo vivido en Willow Creek, con cuidado de no revelar demasiado. Ella me apretó la mano con firmeza. Ninguna mujer nació para ser víctima, dijo con convicción. Tu madre y tu abuela pelearon sus batallas. Ahora es tu turno de construir algo nuevo. Fue ella quien me consiguió mi primer trabajo. Su hermana tenía un puesto de frutas en el mercado y necesitaba ayuda. El sueldo era mínimo, pero a mí me supo a independencia. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar el puesto. Pasaba el día gritando, lleven plátanos maduros, melocotones dulces. Terminaba con los pies rotos, pero con monedas en el bolsillo. Las guardaba en una lata de tabaco escondida bajo el colchón. La plata de una mujer se esconde, me decía la señora Carmen. No se sabe cuándo tendrás que correr sola. 6 meses después, mi abuela murió en su cama, en una madrugada serena. Su último suspiro fue tranquilo, sin sobresaltos. Mi madre la encontró en silencio, con el rostro en paz. No teníamos dinero para un ataúd digno, ni para un funeral. Pero la señora Carmen se encargó de todo. Reunió a otras mujeres del barrio, lavanderas, empleadas, vendedoras, incluso prostitutas. Cada una trajo algo. Una conocía a alguien en la funeraria, otra consiguió un hueco en el cementerio. Alguien donó flores. La mujer más anciana rezó en la ceremonia. Verlas a todas juntas, muchas sin conocernos, me estremeció. Hay una fuerza tremenda en la unión de mujeres que han sufrido. No es fuerza física. Es algo más profundo. La muerte de mi abuela nos dejó vacías, pero también nos liberó. Por fin, el dolor que cargábamos desde hacía años comenzaba a aflojar. Mi madre dijo que era hora de que yo estudiara. Mi hija no va a pasarse la vida vendiendo fruta, dijo firme. Va a ser alguien. Me ofreció más que palabras. Me dio libros. No solo de texto, también novelas, poemas, biografías de mujeres que habían sobrevivido al dolor. Mujeres que convirtieron la tragedia en impulso. Historias que me hicieron imaginar un mundo más allá de Willow Creek, más allá incluso de Savannah. Historias que me hicieron pensar que tal vez yo también podía construir algo distinto. Su mensaje era claro y constante. El dolor no debía consumirme, debía transformarse. No para destruir, sino para crear. A los 16 años, ya cursaba la secundaria. Había dejado el mercado y trabajaba como cajera en una farmacia del centro. El dueño, el señor Alfred, era un hombre mayor, amable y de voz suave. Pronto notó mi fascinación por las etiquetas de los medicamentos. Niña, tú tienes talento para esto, decía al verme leer las fórmulas con atención. Un farmacéutico que trabajaba allí comenzó a orientarme. Me enseñó a identificar genéricos, a ordenar los estantes, a entender las dosis básicas.
Me hablaba como si yo fuera su aprendiz. Y poco a poco, empecé a verme distinta. Ya no era la niña asustada del campo. Estaba aprendiendo a curar, a ayudar. Fue durante esa etapa que conocí a la señora Zoe. Una clienta frecuente, siempre elegante, siempre amable. Compraba vitaminas y pastillas para la presión. Un día, al verme concentrada en un libro detrás del mostrador, me preguntó qué leía. Le conté que me preparaba para el examen de ingreso a la preparatoria. Tomó el libro, lo hojeó y sonrió. Te voy a ayudar. Y así comenzó a darme clases particulares, 3 veces por semana, después del cierre. Las clases eran en su casa, una residencia antigua con aroma a café recién hecho y galletas de mantequilla. Cada rincón tenía libros. Sus lecciones abarcaban matemáticas, inglés, ciencias. Pero también me enseñaba a confiar en mí misma. A ver los desafíos como escalones. A no dejar que el pasado escribiera mi futuro. Es tu historia, tú decides cómo contarla, repetía con firmeza. Esa frase me acompañó siempre. En 1969, con 17 años, aprobé el examen de ingreso a Savannah High School. Era la escuela pública más prestigiosa de la ciudad. Mi madre celebró con un pastel modesto y lágrimas en los ojos. Invitó a la señora Zoe y al señor Alfred. Yo sentí que por fin estaba empezando a escribir mi propio destino. Esa noche, mientras observaba la vela del pastel consumirse, supe que había cruzado otra frontera. Ya no solo sobrevivía. Ahora, comenzaba a vivir. Me inscribió en una escuela pública del barrio, aunque yo ya tenía 14 años. Terminé en primer grado, rodeada de niños que apenas sabían leer. Era la más alta, la más callada, la más fuera de lugar. Los demás se reían. Mi ropa era remendada, mi actitud retraída, mi acento de campo imposible de ocultar. Pero nada de eso importaba. Yo tenía algo que ellos no, hambre de aprender. Las mañanas las dedicaba al estudio. Las tardes, al mercado. Llegaba a casa rendida, pero abría mis cuadernos bajo la luz amarilla de la lámpara de queroseno. A veces me quedaba dormida con el lápiz en la mano. Mi madre, al verme, me tapaba con una manta y me besaba la frente sin hacer ruido. Poco a poco, mi vida empezó a mejorar. Mi madre consiguió un trabajo más estable como cocinera en un restaurante del centro. Por primera vez en años, tenía los domingos libres. Mis notas en la escuela eran excelentes. Avanzaba de grado a un ritmo sorprendente. Los maestros hablaban de mi sed insaciable por el conocimiento. Aprendía con rapidez, memorizaba con facilidad. Pero aunque todo parecía ir bien, la sombra del pasado seguía ahí. Los recuerdos de aquella noche lluviosa me acechaban en sueños. No podía estar cerca de hombres, ni siquiera de los amables. El panadero, el chofer del autobús, cualquier figura masculina me provocaba ansiedad. Evitaba a los niños en la escuela. Sus risas me ponían nerviosa. Un roce accidental me dejaba paralizada. Temblaba. Sudaba. A veces hasta me desmayaba. El director de la escuela se dio cuenta de mi comportamiento. Llamó a mi madre para hablar. Le dijo que era una alumna brillante, pero que había algo en mí que lo preocupaba. Mi madre, con cautela, le explicó que había sufrido abuso de mi abuelo. El director no preguntó más. Solo sugirió que recibiera apoyo de la orientadora de la escuela. Así conocí a la señora Nelson. Tenía unos 50 años, el cabello rojo recogido en un moño impecable y gafas gruesas que se deslizaban por su nariz. Las primeras sesiones fueron silenciosas. Yo no hablaba. Ella tampoco me forzaba. Puedes mirar por la ventana, dibujar, lo que quieras, decía con voz suave. Con el tiempo, empecé a confiar. Al principio le hablaba de cosas triviales, el mercado, los deberes, los vecinos. Después, le conté sobre mi abuela. Y una tarde, sin planearlo, lo solté todo. El abuso. Los gritos. La estatua. La huida. La lluvia. La señora Nelson no se inmutó. No mostró horror ni compasión exagerada. Solo me miró con firmeza a través de sus gafas. Cuando terminé, me tomó las manos. Las suyas estaban tibias. Mary Louise, me dijo, lo que viviste es algo que muchas no logran contar jamás. Pero tú estás aquí. No estás sola. Tu madre,
tu abuela, y ahora yo, estamos contigo. Tu historia no termina en esa noche, tu vida recién empieza. Me ofreció más que palabras. Me dio libros. No solo de texto, también novelas, poemas, biografías de mujeres que habían sobrevivido al dolor. Mujeres que convirtieron la tragedia en impulso. Historias que me hicieron imaginar un mundo más allá de Willow Creek, más allá incluso de Savannah. Historias que me hicieron pensar que tal vez yo también podía construir algo distinto. Su mensaje era claro y constante. El dolor no debía consumirme, debía transformarse. No para destruir, sino para crear. A los 16 años, ya cursaba la secundaria. Había dejado el mercado y trabajaba como cajera en una farmacia del centro. El dueño, el señor Alfred, era un hombre mayor, amable y de voz suave. Pronto notó mi fascinación por las etiquetas de los medicamentos. Niña, tú tienes talento para esto, decía al verme leer las fórmulas con atención. Un farmacéutico que trabajaba allí comenzó a orientarme. Me enseñó a identificar genéricos, a ordenar los estantes, a entender las dosis básicas. Me hablaba como si yo fuera su aprendiz. Y poco a poco, empecé a verme distinta. Ya no era la niña asustada del campo. Estaba aprendiendo a curar, a ayudar. Fue durante esa etapa que conocí a la señora Zoe. Una clienta frecuente, siempre elegante, siempre amable. Compraba vitaminas y pastillas para la presión. Un día, al verme concentrada en un libro detrás del mostrador, me preguntó qué leía. Le conté que me preparaba para el examen de ingreso a la preparatoria. Tomó el libro, lo hojeó y sonrió. Te voy a ayudar. Y así comenzó a darme clases particulares, 3 veces por semana, después del cierre. Las clases eran en su casa, una residencia antigua con aroma a café recién hecho y galletas de mantequilla. Cada rincón tenía libros. Sus lecciones abarcaban matemáticas, inglés, ciencias. Pero también me enseñaba a confiar en mí misma. A ver los desafíos como escalones. A no dejar que el pasado escribiera mi futuro. Es tu historia, tú decides cómo contarla, repetía con firmeza. Esa frase me acompañó siempre. En 1969, con 17 años, aprobé el examen de ingreso a Savannah High School. Era la escuela pública más prestigiosa de la ciudad. Mi madre celebró con un pastel modesto y lágrimas en los ojos. Invitó a la señora Zoe y al señor Alfred. Yo sentí que por fin estaba empezando a escribir mi propio destino. Esa noche, mientras observaba la vela del pastel consumirse, supe que había cruzado otra frontera. Ya no solo sobrevivía. Ahora, comenzaba a vivir. Savannah High School fue el mayor reto al que me había enfrentado hasta ese momento. Al entrar por esos pasillos amplios, con suelos de mármol brillante y retratos de exalumnos ilustres colgados en las paredes, me sentí una extraña. La mayoría de los estudiantes venían de familias acomodadas. Hijos de médicos, abogados, profesores. Yo era hija de una cocinera. Vivía en los márgenes de la ciudad, en una casa alquilada que apenas nos alcanzaba. Trabajaba en una farmacia para ayudar con los gastos. Durante las primeras semanas me sentaba en la última fila. Hablaba poco. No porque no supiera las respuestas, sino porque mi voz me parecía fuera de lugar. Mi acento rural me delataba. Sentía que cada palabra que decía confirmaba que no pertenecía allí. Pero no me rendí. Estudiaba el doble. Escuchaba con más atención que nadie. Cada nota alta era una pequeña victoria. Una prueba de que el esfuerzo podía más que el linaje. Ese mismo año cumplí otro sueño, ingresé a la Facultad de Enfermería. El hospital ofrecía becas para empleados prometedores. La doctora Teresa, mi supervisora en la farmacia, apoyó mi solicitud. Fue ella quien me animó a presentar los papeles. Me dijo que veía en mí una vocación real, no solo una habilidad técnica. Empecé a estudiar por las mañanas y a trabajar por las tardes y noches. El ritmo era extenuante, pero cada clase reforzaba mi convicción. Yo no quería solo un título. Quería ser útil, aliviar dolores, devolver dignidad a quienes la habían perdido. Quería ser una sanadora. No como la señora Carmen, con sus hierbas mágicas. Ni como la señora Zoe, con sus libros y palabras sabias. Sino una sanadora que entendiera el sufrimiento desde dentro. Alguien que pudiera mirar a otra mujer a los ojos y decir, yo también pasé por eso. Mi vida empezó a tomar forma.
Tenía un trabajo que amaba, una carrera en marcha, una madre orgullosa y un novio que me respetaba. Charles era estudiante de medicina, sensible, paciente. Nos conocimos en el hospital, durante una guardia compartida. Me escuchaba con atención. No necesitaba que yo le explicara mis silencios. Los comprendía. Con él me sentía segura, como no me había sentido nunca antes con ningún hombre. Aunque las cicatrices seguían ahí, ya no sangraban. Ya no dictaban quién era. Pero la vida, como siempre, guardaba una vuelta inesperada. Febrero de 1979 llegó con un calor sofocante, típico del verano en Savannah. Las playas estaban llenas de turistas. Las calles hervían bajo el sol implacable. Yo cursaba el segundo semestre de enfermería, trabajaba en el hospital y preparaba mi boda con Charles para diciembre. Estaba exhausta, pero feliz. Recuerdo con claridad ese martes por la tarde. Había tenido un turno difícil en obstetricia. 3 partos complicados. Volví a casa deseando una ducha y silencio. Pero al llegar, encontré a mi madre en el porche, sentada, inmóvil, con una carta arrugada entre las manos. Su rostro estaba pálido, los ojos perdidos. «Mamá, ¿qué pasa?» Ella no respondió de inmediato. Solo levantó la mirada, nublada por las lágrimas, y susurró: «Es una carta. De Brunswick. Brunswick. La ciudad más cercana a Willow Creek. El lugar del que huimos 15 años atrás». Mi pecho se apretó. No necesitaba leerla para sentir el peligro. Pero tomé la carta. Era de la señorita Jolín. Había conseguido nuestra dirección gracias a un sobrino que trabajaba en la oficina de correos de Savannah. El contenido me dejó sin aire. Mi abuelo estaba vivo. «Es imposible», murmuré mientras el papel se deslizaba de mis dedos. «Mencionaste el arroyo, mamá. Las piedras, la corriente». Mi madre no decía nada. Solo temblaba. Pero la carta lo dejaba claro. Unos pescadores lo habían encontrado río abajo, desfigurado, apenas con vida. Pasó meses hospitalizado en Jacksonville. Había quedado con graves secuelas, pérdida de memoria, dificultades para hablar, parálisis en el lado derecho del cuerpo. Y lo más escalofriante, estaba buscando a mi madre y a mí. Repetía nuestros nombres. Decía que tenía cuentas pendientes. El mundo se me vino encima. 15 años de reconstrucción amenazaban con derrumbarse. «Está enfermo, viejo, no puede hacer nada», intenté convencerme. «Si aparece, lo denunciamos». Mi madre negó con la cabeza. Su mirada era de un miedo que yo no alcanzaba a entender. «No es lo que pueda hacer. Es lo que pueda decir». Comprendí. No hablaba de venganza física. Hablaba de revelar la verdad. De exponer lo que hicimos aquella noche. El cuerpo en el arroyo. La mentira repetida durante años. Mi inminente graduación. Mi compromiso con un médico respetado. Todo podría venirse abajo. Esa noche le conté todo a Charles. Me escuchó en silencio. No apartó la vista de mí. No interrumpió. Solo me sostuvo las manos, que no dejaban de temblar. Cuando terminé, esperaba rechazo, miedo, distancia. Pero él me abrazó. «Lo resolveremos», dijo con una voz firme. «No permitiré que nadie te lastime. Nunca más». Al día siguiente, Charles trajo a un abogado de confianza. Un hombre discreto, de modales sobrios, llamado Paul. Escuchó lo justo. «No necesito saber todos los detalles», dijo con seriedad. «Cuanto menos sepa, mejor podré protegerlas». Sus preguntas fueron directas. «¿Hubo abuso?» Mi madre y yo asentimos. «¿Hubo amenazas de muerte?» Volvimos a afirmar. Entonces él concluyó: «Si ese hombre intenta presentar cargos, tienen una defensa sólida. Defensa de la vida, del honor, de la integridad. Lo difícil será explicar por qué nunca denunciaron el hecho». La voz de mi madre, firme y amarga, respondió: «En ese tiempo, en ese lugar, llamar a la policía no era una opción para una mujer pobre. Nos habrían culpado. Nos habrían humillado aún más». El abogado asintió con comprensión. «Recemos para que esto sea solo una ilusión de un viejo moribundo. Pero si aparece, llámenme de inmediato». Las semanas siguientes fueron una tortura.
Cada llamada inesperada, cada sombra tras la cortina, era una amenaza latente. Mi madre no dormía bien. Yo despertaba empapada en sudor, reviviendo aquella noche de terror. Charles se convirtió en mi ancla. Aunque respetaba los límites de la época, su presencia era constante. Nos hacía sentir que ya no estábamos solas. Pasaron 2 meses sin novedades. Poco a poco nos relajamos. Comenzamos a creer que todo había sido una falsa alarma, hasta que una tarde de abril, al regresar de la universidad, lo vi. Un anciano delgado, encorvado, apoyado en un bastón. La mitad de su rostro paralizado. Estaba de pie frente a la puerta de mi casa. Por un momento no lo reconocí. El tiempo y la enfermedad lo habían transformado. Pero entonces lo escuché. Mary. Luis. Su voz era ronca, apenas un susurro entrecortado. Mi nieta. Sentí que el suelo se me movía. Ahí estaba. El monstruo de mis pesadillas. El hombre que destrozó mi infancia. Y sin embargo, ahora era apenas una sombra. Frágil, doblado por los años y la culpa. ¿Qué quieres?, logré preguntar con una voz que me sorprendió por su firmeza. Hablar, respondió. Solo, hablar. No sé de dónde saqué el valor, pero abrí la puerta. Lo hice no por él, sino por mí. Porque ya no era la niña de antes. Era una mujer, dueña de su espacio. Nos sentamos en el porche. Yo en una silla, él en un banco gastado. Mantuve la distancia. Estaba lista para levantarme si se atrevía a moverse. Pero no lo hizo. Apenas podía sostener el bastón. Pensé que habías muerto, le dije por fin. Casi muero, respondió. Perdí todo. La memoria. El cuerpo. La vida. ¿Entonces viniste a vengarte? ¿A arruinar lo que queda de nuestras vidas? Negó con lentitud. No, vine a pedir perdón. Esa palabra me atravesó. Perdón. Jamás imaginé oírsela pronunciar. ¿De verdad crees que con decir, perdón, todo se borra? Escupí con rabia. No, murmuró. Sé que no. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? Estoy muriendo. Tengo cáncer. De pulmón. Me quedan unos meses. Y no quería irme sin enfrentar esto. Guardé silencio. No por él, sino porque no sabía qué hacer con ese sentimiento que me subía por la garganta. No era odio. Era algo más confuso. Pena, tal vez. O indiferencia. Ya no tenía poder sobre mí. No era más que un cuerpo arruinado que venía a buscar alivio. Yo no puedo perdonarte, le dije por fin. Ni siquiera sé si tengo ese derecho. El perdón lo tendría que dar la niña que yo fui, y esa niña ya no estaba. Esa noche ocurrió algo que no puedo describir del todo. No fue una reconciliación. No fue paz. Fue un cierre. Él no pidió redención. Solo dejó salir la culpa. Me habló de sus pesadillas. De las voces que lo visitaban por las noches. De la imagen de mi abuela alzando la estatua. De mi madre convertida en fiera. No trató de justificarse. No se excusó. Solo reconoció lo que era. Un hombre que había destruido vidas. Y ahora solo quería dejar de cargar con eso. El silencio entre nosotros era espeso. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el porche de tonos dorados. Dentro de la casa, el aroma a cena flotaba en el aire. Un momento cotidiano que contrastaba con el peso de lo que vivíamos. Yo sabía que no podía compartir ese encuentro con mi madre. Ella no merecía ese dolor otra vez. Este acto era mío. Solo mío. Cuando él se puso de pie, lo hizo con dificultad. Cada movimiento era una muestra del castigo que su cuerpo ya había recibido. Jamás pensé que tú tuvieras la culpa, dijo al final, con voz apagada. Siempre supe que el monstruo fui yo. Caminó hacia la calle. Su figura, encorvada y débil, se fue perdiendo en la esquina. Ya no era el espectro que me acechaba en las pesadillas. Era solo un hombre al final de su camino. Lo observé hasta que desapareció. No lloré. No temblé. Solo respiré. Profundo. Al día siguiente, mentí. Le dije a mi madre que un hombre había tropezado frente a casa y que lo ayudé a levantarse. Nunca le conté quién era.
No era necesario. Charles fue el único que supo la verdad. Me escuchó en silencio, como siempre. Y me abrazó sin decir palabra. Ese encuentro, aunque cargado de emociones contradictorias, me liberó. Ya no tenía miedo. Ya no cargaba con el peso del silencio. 3 meses después, mi abuelo murió en un hospital de caridad en Jacksonville. Murió solo. Abandonado. Sus últimos días estuvieron marcados por la desolación. Mi madre, al enterarse, cerró los ojos y murmuró una oración por su alma. Una plegaria breve. Sincera. Y suficiente. Mi vida siguió. En junio de 1982, a los 30 años, me gradué como enfermera titulada. Mi madre no podía contener las lágrimas. Me abrazó con fuerza, con ese orgullo silencioso que solo ella sabía mostrar. Charles estuvo a su lado, ya aceptado como parte de nuestra familia. Ese diciembre, nos casamos en la iglesia episcopal de San John. Fue una ceremonia modesta, pero llena de amor verdadero. Casarme fue un acto de valentía. No porque dudara de Charles, sino porque aún llevaba dentro cicatrices que no siempre se veían. Pero él lo comprendía. Su respeto y ternura me dieron un refugio. En 1984 nació nuestra hija. La llamamos Antonia, en honor a mi abuela. 2 años después llegó nuestro hijo Peter, completando nuestra pequeña familia. La vida encontró un ritmo sereno. Mi carrera como enfermera avanzó. Participé en un proyecto pionero en el hospital, un centro de atención para mujeres y niños víctimas de violencia sexual. Era algo nuevo en aquella época. Un espacio donde las víctimas eran escuchadas sin juicio, donde no se les culpaba por lo vivido. Ese trabajo me dio propósito. Transformó mi herida en herramienta para sanar a otras. Mi madre vivió con nosotros hasta el final. Disfrutó por fin de la paz y la seguridad que tanto merecía. Murió en 1998, a los 72 años, tras sufrir un derrame cerebral. Se fue en silencio, como había vivido. Pero dejó tras de sí un legado de fortaleza. Los años siguieron su curso. Antonia estudió medicina, como su padre. Peter se convirtió en abogado defensor de víctimas de violencia. Ellos conocieron mi historia. No les oculté nada. Decidí que no habría más secretos. Que la siguiente generación debía crecer con conciencia sobre el respeto, el consentimiento y la dignidad. Charles y yo envejecimos juntos. Vimos llegar a nuestros nietos. Construimos una vida rica en amor y logros. En 2005, él se retiró de su labor como pediatra. Yo seguí unos años más en el hospital, hasta que el cuerpo me pidió descanso. Ahora, a los 75 años, me enfrento a mi última batalla. Un cáncer de páncreas que avanza rápido. El mismo que se llevó a mi abuelo. Como si el destino quisiera cerrar un ciclo. Pero esta vez no estoy sola. Tengo a mi familia. Tengo amor. Y tengo la certeza de que, a pesar de todo, hice algo bueno con mi vida. No dejé que el dolor me definiera. No permití que el trauma me destruyera. Lo convertí en fuerza. Por eso cuento mi historia hoy. No para dar lástima. No por reconocimiento. Sino porque sé que en algún rincón, tal vez frente a esta pantalla, hay una niña, una mujer, que cree que está sola. Que piensa que no hay salida. Que todo es culpa suya. Y yo estoy aquí para decirle que no. Que hay un camino. Que puede sanar. Que puede empezar de nuevo. No será fácil. No será rápido. A veces lleva toda una vida. Pero se puede. Yo soy prueba de ello. Tal vez no pueda ver el final de esta historia. Mi tiempo se agota, pero dejo mis palabras sembradas, como semillas en tierra fértil. Quizás florezcan en el corazón de quien más las necesita. Y eso es suficiente. A las víctimas que aún callan, no es tu culpa. A quienes han sobrevivido, tu dolor es válido, pero no eres solo eso. A quienes han sido testigos y guardaron silencio, todavía puedes reparar. Y a quienes ejercen poder en nombre de una fe, de una institución o de una familia, recuerden que el daño que se hace en nombre del silencio es el más cruel de todos. Mi nombre ya no importa. Mi rostro, tampoco. Pero mi voz, ahora sí. Ahora existe. Y nadie la volverá a apagar. Si esta historia llega a ti, no la ignores.
No pienses que es exagerada. No creas que esas cosas ya no pasan. Porque sí pasan. Porque siguen pasando. Y porque solo hablándolas, solo mirándolas de frente, podremos cambiarlas. Yo fui una niña que creció entre susurros, secretos y temor. Fui una adolescente marcada por la vergüenza. Fui una mujer que aprendió a sanar con las manos, con la escucha, con la verdad. Y hoy, soy una anciana que parte en paz. Porque al final, lo conté. Porque rompí la cadena. Porque abrí la puerta para otras. Ese fue mi legado. Mi acto de amor. Y mi forma de decir, yo estuve aquí. Y no me vencieron.